Bueno, voy a iniciar la presentación. Entonces, mi presentación habla sobre, se escucha bien, ¿no? Se está compartiendo pantalla y todo, ¿no? Sí, correcto, todo Sí, correcto, todo Sí, bien. sí, sí. Bueno, mi presentación habla sobre, sobre Assembly y además sobre cómo se integra en RAS, porque el inline assembly no es algo nuevo, sino que es una tecnología que de hecho se viene viendo, no, una utilidad que se viene viendo desde C, pero me parece que Rust es el que lo implementa de la mejor forma con todo su sistema de macros y por eso he preparado esta presentación que se separa en dos partes, una parte que habla más sobre assembly y otra que habla, una parte que habla más sobre Rust. Y después está un código que he programado para que veamos un poco cómo interactuar con assembly en línea. Una parte importante que quiero aclarar es que no todo Rust gira en torno a Assembly. Rust es un lenguaje que lo puedes programar perfectamente sin Assembly, pero cuando trabajas en bajo nivel vas a utilizar Assembly muchas veces. Entonces, en lo principal, ¿qué es Assembly? Assembly es un lenguaje de programación de bajo nivel que es dependiente de la arquitectura. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo programo un código de assembly para x86 y 64 y yo después quiero correr este código en RISC-V. Esto no va a pasar. Por eso he preparado esto aquí. Esto es un código en x86 y 64 que si no conocen qué es x86 y 64 es la arquitectura que utilizan la mayoría de computadoras. Por ejemplo, un Intel Core i3, un Intel Core, todos los Intel, la mayoría de procesadores Intel siguen la familia x86 y x86 64 es su versión de 64 bits. Entonces, yo tengo este código que lo que hace es mover al registro RAX el valor de 2. Un registro es como una mini variable que está dentro del procesador. Esto en RISC-V sería de la siguiente forma, con li A02. Entonces, es una prueba muy mínima, pero demuestra que Assembly es un lenguaje que depende de la arquitectura. Otra cosa importante de Assembly es su historia, porque Assembly empieza desde hace mucho antes que los lenguajes de programación de alto nivel existieran. Antiguamente se programaba con punch cards, pero los desarrolladores no era muy fácil, no se les hacía muy fácil programar con punch cards. Entonces lo que hicieron fue crear un lenguaje de programación que sea la interpretación humana del código máquina. Y así fue como nació Assembly. Y esto se ve mucho en su sintaxis. Si pueden ver, en Assembly no existen los ifs, no existen los fors ni nada. Lo que existe son las instrucciones que da del procesador y tú vas a utilizar esas instrucciones. Uy, ahí está. Y entonces ahora, ¿qué es inline assembly? Ah, otra cosa que se me olvidó explicar de la historia de assembly es que assembly en algún punto fue reemplazado por los lenguajes de alto nivel como Fortran o COBOL, pero después con la llegada de las microcomputadoras o lo que se conoce como computadoras personales, se empezó a utilizar mucho más, se volvió a empezar a utilizar assembly y actualmente es utilizada en programación de kernels y drivers y este tipo de temas. ¿Qué es inline assembly? En sí, el tema principal de esta charla es assembly en línea, que inline assembly es una forma de incrustar código de assembly en lenguajes de alto nivel, como el que puede ser Rust, como puede ser C, como puede ser C++, como puede ser SIC. Esto está en la mayoría de lenguajes de sistemas. Lo hacen de forma muy diferente. Lo hacen muy diferente. La otra cosa importante es que Rust marca la macro como un safe, porque inline assembly en Rust es un safe. Y esto se debe a que hay cosas en inline assembly que pueden romper un poco el flujo del programa, cosa que también voy a explicar un poco a continuación en el código. ¿Cómo se usa en Rust? Bueno, en Rust, inline assembly se utiliza con tres macros. Primero que todo, assembly, global assembly y knuckle assembly. Estas tres macros, lo que más cambia es en sí su scope. Assembly tiene un scope de función y lo que hace es como si yo escribiera, como si eso fuera parte de la función, como si el código de assembly fuera parte de la función. Global Assembly es un scope completamente global y Naked Assembly es un scope de función, pero reemplaza el contenido de la función por el código de assembly y esto lo voy a explicar después cuando en el código también. Ahora viene una parte que me interesaría, es una breve introducción a Assembly. Assembly es un lenguaje de programación bastante sencillo. De hecho, por ejemplo, aquí tengo este código. Esta es una función que suma 10 a un valor que se le pase. De hecho, por eso puse la interpretación en Rust, ¿ves? Que esto es lo que hace esta instrucción, pero en... Uy, ¿verdad que? Bueno, espera, ahí está. Que lo que hace esta función, por ejemplo, es que tengo sumar 10 y esto añade al registro RDI.
esto puede parecer un poco confuso, pero lo voy a explicar por parte por parte. Esto que tenemos aquí es una label. Una label es en sí una forma, un conjunto de instrucciones y de datos. Me gusta pensarlo de esta forma. Y después tenemos RDI y todos estos registros. Esto es por una calling convention, es una convención de llamada. Esta convención define cómo va a estar el stack, en qué parámetros se van a pasar los registros. Y lo que hace la calling convention, utilizan la mayoría de sistemas basados en Unix, es, por ejemplo, es que se pasa el primer parámetro en RDI, el otro, si no me equivoco, era en RSX, creo que era. Y y después los otros parámetros que no quepan en los registros, porque igual se usan más registros, también se utilizan los agregados en x86-64, se pasan en el stack. Por último, estoy moviendo el valor de RAX a RDI. Esto se debe porque ya sumé a RDI 10. Ahora quiero retornarlo. En Assembly, para retornar un valor en la convención de llamada de System B, se utiliza se utiliza el registro RAX y red es para retornar. Entonces, cobra mucho más sentido cuando lo ves en Rust. Que en este caso estoy utilizando nomangle para que el compilador no le cambie el nombre a esta función. Estoy pasando extern C para que utilice la convención de llamadas de C, que es System B, en Unix-like. Y después aquí le paso el valor, que en este caso en assembly se traduciría como RDI, y esto retorna 1.64. Me gustaría saber si tienen una duda en esta parte para después pasar ya con la parte más práctica. ¿Aló? A ver, ¿quién levantó la Ok. mano? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para comenzar, agradecerle ahí por la información, también por este momento de compartir conocimiento. Tengo una pregunta acerca del Assembly. Bueno, yo particularmente no he Ujú. estado viendo Assembly en sí directamente. Ahora últimamente estaba viendo sobre Embed Rust, son básicamente para Ujú. dispositivos pequeños. Mi consulta sería más que en ese assembly se usa las librerías estándar de Rust o se usa el no estándar de Rust. Esa era mi pregunta para trabajar con el assembly. O no importa, o si el No, sistema operativo. perdón. Sí, Realmente no se utiliza una librería estándar. Assembly no se basa en librerías estándar. O sea, puedes utilizar librerías, pero lo que comúnmente se suele hacer es utilizar las APIs del sistema operativo. En Linux pueden ser syscalls ya. y, y también depende mucho de la arquitectura. Por ejemplo, si tú estás trabajando en embedded y ponte que Ujú, el dispositivo embedded que tú estás utilizando es un procesador ARM, y tienes una computadora ARM utilizando Linux. El código que tú escribas para tu microcontroladora ARM no va a correr en tu computadora ARM con Linux. ¿Por claro, qué? Porque, primero que todo, el contexto de ejecución es muy diferente. En, en los sistemas operativos, cuando corres un código en un sistema operativo, lo corres en lo que suele ser modo usuario. Esto mucho más de teoría de sistemas operativos lo voy a saltar, pero en sí, para decírtelo, es un modo un poco más limitado, en donde no puedes hacer lo que quieras con la memoria. Y y en sí también se puede aplicar a sistemas embebidos, como lo había dicho, pero comúnmente esto se abstrae por librerías que tú usas. Estas librerías por debajo quizás se utilicen las funciones directas de ensamblador del microcontrolador o utilicen Memory Mapped IO. ok, entiendo. Ok, entiendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De nada. ¿Alguna otra pregunta para seguir con la presentación? Parece no haber otra pregunta. Voy a seguir con la presentación. Ok, seguimos con la presentación. Bueno, se acabó la presentación. Ahora viene la parte teórica. Esta parte quiero que preste mucha atención. Lo primero que todo, tengo una función main. Esta función llama una función llamada main10 y después crea una struct llamada record, llama A y utiliza main11. Lo definido aquí en la librería en lib.rs, en este caso main10 lo que hace es lo siguiente, utiliza assembly inline. Entonces aquí es la parte donde tenemos que prestar más atención. De hecho, para explicarlo de forma más visual, lo está grabando. Para explicarlo de forma más visual, voy a meterme aquí a Scaligrau. Uy,
Esto puede dar muy cutre, pero ahí está. Explicación de calidad. En este caso, yo tengo una variable A y es muy importante que sepan de dónde sale esta variable. Esta variable A está sin definir y esta variable se va a definir en el código de assembly. Lo primero, este código de assembly va a sumar al valor que se le pase a, en este caso, vamos a definir que el valor que se va a pasar entre corchetes es A. Entonces, esto va a ser A más 5. En este caso, estoy utilizando esta sintaxis de acá. Esta sintaxis le dice a Rust, mira, vas a mover antes de todo el valor 2 a A y el valor 2 en el caso es un entero de 64 bits. Después, en este caso, vamos a verlo de derecha a izquierda, es decir, empezamos acá y terminamos acá. Primero que todo, Rust va a setear al valor A, el valor de 2 porque se le acaba de indicar en esta instrucción. Entonces ahora mismo A es 2. Cuando lleguemos al código de assembly, esto se va a traducir como si yo hiciera A más 5 y esto nos va a dar como resultado 7. De hecho, aquí puedo correr el código y vamos a ver que nos da como resultado 7. Ahora vamos con esta parte que parece interesante. En este caso, esto tiene un valor RAX, RCP y RCX. Esto se saca directamente de Assembly y es una forma en la que podemos generar estructuras. En este caso, estoy usando una estructura empaquetada. Si no saben qué es una estructura empaquetada, se lo voy a explicar de forma muy sencilla. Comúnmente, cuando tenemos una estructura, podemos pensar en una estructura como una caja. Entonces, tendríamos nuestra estructura, por ejemplo, record. Comúnmente creeríamos que las estructuras son simplemente una sucesión de bytes pegadas, pero esto no suele pasar porque el compilador suele integrar un padding. En este caso yo no estoy trabajando con este padding, así que, o sea, creo un padding. Esto es para hacer las operaciones de hardware mucho más eficientes. Pero como estamos usando este padding, esto va a afectar el código de assembly, así que yo directamente lo que hice fue quitarlo. Ustedes lo pueden hacer, o sea, pueden utilizar con padding, pero tendrían que adaptarse de forma diferente. Después, en el código de assembly, esto es lo que se le llama naked, una función naked. Traducido al español, una función desnuda. ¿Y por qué se llama una función desnuda? Bueno, comúnmente las funciones, una abstracción, entonces el lenguaje hace varias abstracciones de la función para que yo pueda, por ejemplo, utilizar sintaxis legible por humanos y sintaxis en assembly, que el assembly es legible por humanos, pero es menos legible. Entonces, en este caso tengo que utilizar la macro naked assembly y utilizar un safe naked para aclararlo. Una cosa muy importante es que tienen que poner extern C para que, o sea, no es necesario, pero de hecho si lo quito, aquí me va a decir que es actualmente inestable utilizar extern Rust en funciones naked. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es tener un puntero a record. Entonces, este puntero, bajo la calling convention de System B, se setea en el registro RDI. Entonces, RDI contiene una dirección de memoria de record. Utilizo move keyword ptr, bueno, creo que la pronunciación de inglés me falló, pero en sí, este es para decirle, voy a mover a RDI en la posición 0 un valor de 64 bits. Voy a mover el valor de RAX. Después hago lo mismo acá. Voy a mover a RDI en la posición 8 un valor de 64 bits RCP, y así con este. Si se preguntan por qué en este caso pongo 0, 8 y 16, es porque 64 bits son 8 bytes, entonces estoy avanzando en bloques de 8 bytes. Y la instrucción ret es para decirle es para que retornar. Sí, es para retornar. No sé si me explico bien, pero simplemente retorna. Saca la función donde nos quedamos y retorna. De hecho, voy a hacer otra explicación. Voy a poner esto acá. Voy a copiar esto. Y voy a poner esto. Entonces voy a marcar main y voy a copiar esto. Entonces, entonces cuando yo llamo a esta función, automáticamente el valor de esta función, o sea, el program counter donde me quedé, donde llamé a la función, se guarda y cuando hago ret estoy retornando para retornar el control de la función y que todo siga con normalidad. Esto va a ser muy importante porque va a ser la causa de un error que va a pasar después. Y después imprimo record. Esto nos va a dar este resultado. Pero aquí pasa algo muy interesante, es que nos da 90. Pero si yo cambio, por ejemplo, aquí a 2, me va a dar como resultado 2.
Y, y esto lo puse como una curiosidad de las Calling Conventions, porque el resultado, esto va a hacer que Rax va a ser igual al valor de retorno, y el valor de retorno es igual a 2. Entonces Rax va a ser igual a 2. Y en el momento que yo capture todo, porque si bien estoy haciendo una llamada a, en el momento que yo capture todos los registros Rax, RCP y RCX, voy a tener el valor 2 porque acabo de llamar esta función que me da el valor 2 de Rax. Ahora vamos con una parte un poco más compleja y es testfn. Testfn es una función que imprime a la comunidad y la tengo definida en un archivo de assembly. En este caso, este es el archivo assembly que he definido y lo que hace es por así decirlo, liberar o almacenar, más bien dicho, reservar 16 bytes del stack, y también es importante que se haga se haga super CP16 para liberar estos bytes. Y lo que hago es setear todo esto, que en este caso es a la comunidad. Por último, utilizo una syscall de write, que es una syscall básica de Linux, que en este caso le digo que write, voy a escribir al file descriptor 1, que es el stdout, le paso la dirección del buffer, que en este caso está acá, RCP, y por último le paso la longitud del mensaje, que es 15. Ah, no, bueno, ajá, es 15. Y hago syscall para llamar al kernel, o sea, una syscall es simplemente como una llamada al kernel. Entonces, cuando yo corro este código, voy a obtener hola comunidad. Aquí, hola comunidad. Después sigue hola desde main 1.2, pero aquí hay un detalle interesante, y es que este print line de acá nunca se ejecuta. Pero si yo quitara esto, sí se ejecuta. Y es por el comportamiento de la función jump to main 1.2. Esta función recibe varios parámetros. Y aquí es donde viene una de las cosas más interesantes, y son las opciones. En Assembly Inline hay varias opciones que podemos decirle para no solamente, me confundí. O sea, no solamente al compilador se le pasan las instrucciones y también algunos parámetros, sino también se le pasan las opciones con que el compilador va a tomar ese código. En este caso, con no stack, le estoy diciendo al compilador que no haga ninguna modificación del stack en este código assembly, y con no return le estoy diciendo al compilador, le estoy infiriendo al compilador que esta función no va a retornar. Con que no va a retornar es que una vez que yo ejecute esta función, todo lo que le siga a esta función no se va a ejecutar. Es como que yo hiciera acá un loop. Todo acá, esto no se va a ejecutar, eh, pues exactamente sería acá, así. Lo que pasa es que en este caso, si no importa cuánto break hiciera, esto siempre se va a ejecutar. De hecho, por eso el compilador me dice aquí, cualquier código que siga esta expresión es inalcanzable. Lo que hago aquí es una operación jump. Una operación jump es simplemente que salto un código sin guardar ningún tipo de program counter ni nada. Y sim es para pasar la dirección del símbolo, que en este caso es main12. Main12 imprime hola desde main12, después hace un print line de Rax, setea Rax a 50, lo vuelve a imprimir y por último se sale. Y la función de salir es una llamada al sistema, pero yo la estoy encapsulando aquí de esta función Naked, que en este caso recibe el código se almacena en RDI y la syscall toma RDI como el código de retorno. Un detalle interesante es que si yo quito esto y corro este código, me va a dar un error. Por esto. Ahí está. Si yo quito este código, me da este error. Esto es porque Rust, cuando tú no pasas un tipo como creo que se llama el newer type, el fewer type, algo así, Rust va a agregar la instrucción red. La instrucción red saca algo del stack y lo ejecuta. Pero en este caso, el stack, supongamos dos casos. El primero es que el stack está vacío. En este caso va a dar un error igualmente. Y el segundo caso es que el stack esté con un elemento. Pero cuando saque ese elemento, no hay una posibilidad exacta de que ese elemento sea una instrucción válida. Entonces, cuando lo empiece a ejecutar, puede ser que no sea una instrucción válida, o puede ser que sí sea algo que está en memoria, pero no está mapeado como una instrucción válida. Esto es más una protección del sistema operativo para evitar cualquier tipo de cosa que, por ejemplo, un programa que pide algo y lo almacena en una sección de datos y después, por algún tipo de error, ejecute esa sección de datos sin querer, pues que el programa crashee en vez de que se ejecute lo de esa sección de datos. No sé si me explico correctamente. Entonces, si ejecutamos este código,
ahora sí funciona perfectamente. Y como podemos ver, imprime 0, que en este caso era el valor de RAX. Y después cuando seteamos RAX a 50, imprime 50. Si se preguntan qué son estas funciones, porque también es algo interesante, la función RAX utiliza out. Muchas veces queremos obtener algo, por ejemplo, de un registro o de código de ES, o de código de ES. Entonces utilizamos out para indicarle al compilador que lo que salga de acá, o sea, es como me explico, para indicarle al compilador que en RAX se va a almacenar el valor del RAX. En este caso, esto cambia mucho dependiendo de la instrucción. Por ejemplo, si fuera una instrucción que saca un valor de memoria, pues igual va a sacar la instrucción. Lo importante es dónde ponemos el corchete, porque esto es prácticamente como si yo hiciera algo tipo así. En este caso, de hecho voy a incluso hacerlo más genérico. Esto es como si hiciera algo así. En este caso, RAS le pasa la dirección, el programa setea esta dirección y todo queda prácticamente listo. Solamente que esto lo hace el compilador por debajo. Hay muchos usos de esto, de hecho. Por ejemplo, este tiene un código que lo hacía. Pero en sí, por ejemplo, cuando quieres leer de un IO port, comúnmente necesitas obtener los bits bajos o comúnmente necesitas obtener los bits bajos y altos, pues lo que hace es utilizar out. Y de hecho, también puedes utilizar out y pasarle un registro en específico en donde el compilador va a sacar esta información. Aquí me hago el error, pero en este caso se usará creo que moverax 2 pues funcionaría. En este caso va primero que todo a ejecutar esta instrucción y después evalúa esto. Pero ahí está. Y tracks es lo mismo, solamente en este caso le estamos diciendo al compilador que en vez de sacarlo, en vez de ser un output, va a ser un input. En este caso tenemos que sirve como input para después setearlo a racks, que en este caso se convierte en nuestro output. También tenía otro código que utilizaba, creo que se utilizaba inout. No me recuerdo. Ajá, exactamente. Inout es que es input-output. Con input-output es que puede recibir, o sea, puede ser un input, pero puede ser un output a la vez. Hay muchas otras cosas, de hecho voy a buscar inline assembly class. Ya. Hay muchos otros parámetros que lo... Hay muchos otros parámetros como pure, como no stack, como read only. Yo creo que lo explicaba aquí en la documentación para mostrárselo. De hecho, también les recomiendo que hagan un poco la documentación. Hay parámetros como este, como const expression. No me acuerdo si era nightly, pero vamos a mostrárselo. En este caso, vamos a ejecutar lo mismo de racks, pero utilizando const. Entonces sería, primero que todo, encerrar esto en un bloque, un safe. Después utilizamos assembly. Y después seteamos racks, hasta valor. Utilizamos const, por ejemplo, const 42. Digo, ajá, sí, 42. Lo ejecutamos, nos da como resultado 42. Esto tiene muchas diferencias. Primero que todo, esto es un valor constante. El compilador va a agarrar esto y lo va a transformar en algo como esto. Tiene varios usos, claro, pero casi nunca lo he usado en verdad. Comúnmente cuando quiero sellar un valor constante simplemente lo pongo dentro de la instrucción. También está pure para indicar al compilador que esto no modifica memoria ni otra cosa. ¿Hay alguna duda por el respecto en esta parte de la charla? Está en el lado de la cámara. Ahí están acá los comentarios. Por ahora No no, vi. pero básicamente una de las preguntas sería cuáles serían los casos de uso, ¿no? O sea, si ya tengo RAS, que si bien con RAS puedo tocar ya parte de componentes, ¿qué más avanzado me da el assembly, ¿no? Bueno, los casos de uso, como todo depende. Por ejemplo, si yo soy un desarrollador backend y estoy desarrollando un backend, no es necesario que yo utilice Assembly. Principalmente porque uno, ya está abstraído todo lo que tendría que usar Assembly, es decir, llamadas al sistema. Dos, porque no sale rentable, sería mucha más complejidad de la que se necesitaría. Pero, por ejemplo, si yo estoy desarrollando un kernel o estoy desarrollando bindings por ejemplo, hay una librería que yo utilizo mucho que se llama x86-64. Esta es la CPU. Esta librería acá. Estas librerías son unos bindings de las diferentes estructuras de datos y diferentes funciones de
arquitectura x86-64, y esto es una abstracción, entonces esto me permite a mí no usar Assembly, pero de todas formas está usando Assembly. Y en sí, podríamos decirle lo más fácil, la respuesta más corta: si estoy en alto nivel, no necesito Assembly; si estoy en bajo nivel, necesito Assembly en algunos casos, a menos que utilice full abstracciones o que no sea algo tan complejo como para usar Assembly. Genial. No sé si hay otra pregunta por aquí. Concuerdo. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Nos puede dar un caso de uso? Tengo varios casos de uso. Voy a meterme aquí a mi GitHub. O, a ver, no. Bueno, les puedo dar el caso de uso más sencillo. Por ejemplo, esto es un kernel que yo estaba desarrollando hace tiempo, pero lo dejé medio botado. Este kernel utiliza inline assembly por debajo. Por ejemplo, aquí en esta parte de arquitectura, esto utiliza inline assembly para lo que viene siendo lo de CPU ID y todas estas cosas. Y también, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo del WRMCR y RDMCR, que son instrucciones para acceder al MCR, que es Model Specific Registers. En este caso estoy utilizando esto para poder acceder a casos específicos de los registros. Comúnmente cuando estás en alto nivel no lo vas a necesitar. Otro ejemplo mucho más completo es el de MEMSOS, que es algo que estamos desarrollando en la comunidad de Raslañez. Es un test de memoria. Y en este caso contiene varias cosas interesantes que utilizan Assembly por debajo. Por ejemplo, voy a mostrarles el más corto, que es el driver de PCI. En este caso, este driver utiliza IO ports, que utiliza la extracción de ports de x86-64, que por debajo utiliza Assembly, pero en este caso es una abstracción. Otro caso de uso creo que sí utiliza Assembly, si no me recuerdo, el arquitectura. Por ejemplo, lo de las NMI, que no está acá, sino creo que está en timers. Aquí está, timers, RTC. Esto de las NMIs es bastante interesante. Lo que estoy utilizando es una escritura en puerto, que también por debajo utiliza en Assembly. Lo del TCC, otra abstracción de Line Assembly. A la final, esta función que te da la librería Core utiliza por debajo Line Assembly. Muchas cosas utilizan por debajo Line Assembly, pero son abstracciones. Eh, esto sí también. Hay dos preguntas si podría servir para sistemas embebidos. Sí, de hecho, imagínate que quieres optimizar algo en sistemas embebidos, por ejemplo, es un código muy pequeñito y necesitas optimizarlo, pues puedes utilizar Assembly en ese caso. Lo que sí es que tendrías que saber qué procesador está utilizando el código y el microcontrolador y cómo lo utiliza, porque hay microcontroladores que manejan diferentes cosas. Hay unos que pueden utilizar instrucciones específicas y otros que pueden utilizar directamente MMIO, que es Memory Mapped I/O, o sea, puertos I/O en la memoria. Sobre todo exactamente. Y leer la documentación del microcontrolador. El microcontrolador también puede hacer algunas variaciones en el código de assembly que pueden ser necesarias. Genial. Ahí Genial. te da el memory mapping y la instrucción específica. El memory, ajá, sí, el memory mapping. O sea, te da un mapeo de la ¿Ah? memoria y las instrucciones que pueden hacer, sí. Por ejemplo, yo estoy usando Sí. los controladores de Nordic Semiconductor, entonces ahí tiene su documentación con más de 1000 páginas, creo, y ahí te dan todo el mapeo de las memorias y todas esas cosas, todas las instrucciones específicas que le puedes mandar. Entonces, Claro. sí, sí, sobre todo, más que todo, si quieres, por ejemplo, hacer algo bien específico, como dices, ¿no? Si, como, claro, hay veces que usan como que abstracciones, pero hay veces en que haces algo como, algo específico que quieras hacer con la memoria, entonces, creo que ese caso de uso se puede usar el inline assembly. Por eso te preguntaba, ¿no? Si de repente, como yo estoy utilizando el no estándar, el Rust no estándar, entonces, ahí hay muchas cosas, ahí es muy limitado. Ahí no puedo utilizar muchos de los crates y esas Sí, cosas, sí. incluso lo mismo del Rust es muy limitado, entonces
quería saber justamente eso, ¿no? Si podía de repente poner alguna línea de assembly en ciertos puntos, ¿no? Del proyecto, ¿no? Por eso Sí, te pues, preguntaba. pero también depende si sabes lo que Claro, haces, porque claro. si escribes código assembly muy a lo loco, probablemente puedes romper algo del sistema, Ujú, específicamente porque assembly quita varias verificaciones. Tú en assembly puedes acceder a puedes dividir entre cero, que es un error, puedes acceder a una dirección que no está mapeada y puedes hacer varias cosas que comúnmente con lenguajes de alto nivel te evitas, pero claro. a veces es necesario utilizar assembly en algunos casos. Sí. Sí, sí. Gracias. Gracias otra vez. Gracias. Ajá. Por ejemplo, un caso que puede parecer que necesita Assembly, pero no, son los compiladores, pero en los compiladores comúnmente se suele utilizar Assembly, específicamente porque no se trabaja tan directo con el hardware, sino, aunque sí trabaja directo con, o sea, que sí, generas código que el hardware puede ejecutar, utilizas API del sistema operativo, ya sea para reservar memoria, para crear un archivo y así. Comúnmente depende mucho del proyecto. Yo diría que la escala para saber si el proyecto requiere assembly es si tiene un sistema operativo, lo más probable es que tengas abstracciones en librerías que ya te eviten utilizar inline assembly, pero si no estás en un sistema operativo, por ejemplo, estás creando tu propio kernel, un bootloader, entre otras cosas, muy probablemente utilizarás inline assembly o algún tipo de librería que te la abstraiga, como es la de x86-64.